Hemos llegado al momento donde vamos a hablar de las últimas palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 44, comienzo a leer. Era ya la hora sexta, o sea, el mediodía, cuando toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras que Jesús dijo ya estaba predicho en un salmo mesiánico que el Mesías las diría en el momento en que iba a entregar su vida a Dios. Y yo voy a leerles en el Salmo 31, el versículo 4 y 5. Dice, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh eterno Dios de verdad. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana de ese viernes. A esa hora, según el ritual que Dios había indicado a los israelitas que siguieran, se sacrificaba un cordero que simbolizaba al Mesías que iba a venir a dar su vida para salvar al mundo. Cuando Jesús vino y fue donde estaba Juan para su bautizo, Juan lo presenta diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. Suceden todas las cosas que hemos estado analizando en estos temas. Y al mediodía, a las 12, las tinieblas cubrieron este lugar, de esto ya hablamos. Y las 3 de la tarde, cuando se sacrificaba el otro cordero, Jesús dijo estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esas palabras, Jesús muere. Antes experimentó esa oscuridad que llegó a aquel lugar. Antes experimentó todo el desprecio que la nación israelita podía darle. Satanás se esforzó en que la experiencia de Jesús con los israelitas, la nación a la cual él había venido a salvar, la nación que él y el Padre habían elegido para ser su representante en la tierra, que dieran a conocer este mensaje de salvación que Dios amaba al mundo y que iba a dar un medio para la redención del ser humano. Esa nación había fallado y ahora trataba de hacer la vida imposible a Jesús. Jesús se había enfrentado en las tentaciones contra el enemigo y Jesús había utilizado la palabra de Dios para resistir las tentaciones y usó esa palabra y cuando llegó la tercera tentación que ya el diablo se desenmascara y le dice, mira, yo soy el que tengo todo el poder aquí porque a mí me ha sido dado, él venció a Adán, se lo doy a quien quiero, tú has venido a luchar y a dar tu vida por salvar eh, al ser humano. Yo te doy todo, no tienes que luchar, solamente inclínate, adórame un poco
y ya te lo doy todo. Y le había enseñado todas las glorias del mundo, todo el poder, todo lo bueno que había en el mundo, en el momento en que Jesús estaba macilento y hambriento después de 40 días de ayuno. Pero Jesús tenía una unidad perfecta con el Padre. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque solamente a Dios adorarás. La unión entre Jesús, Dios el Hijo, hecho hombre, y el Padre siempre fue una unión perfecta. En el cielo o en la eternidad ya ellos habían forjado el plan de la redención. Ya el Padre había amado tanto al mundo que daba a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya Cristo mismo había decidido no aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo y entregó su vida y se degradó y vino al mundo en forma de hombre, en forma de siervo, y dio su vida, murió y murió en la cruz por salvar al ser humano. De esa manera, Jesús llegaría a ser el Salvador, porque a través de él se abría el único sendero que el ser humano pudiera tener para alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo una perfecta armonía con su Padre. Jesús dependía cada momento de su Padre. Siempre estaba en intimidad, porque Jesús, como ser humano, recibía su obra, su fuerza, todo lo que él iba a hacer, lo recibía de su Padre. Y en esa armonía estuvo Jesús todo el tiempo que vivió en la tierra. El diablo trató de destruirlo cuando era un niño, a través del mandato de Herodes de matar a todos los niños donde él estaba. Dios protegió a su hijo. Jesús crece en el ambiente que le ofrecieron José y María, su madre, y también los hermanos de crianza de Jesús, hijos de José, que no se sentían bien con Jesús porque él no hacía ninguna travesura, no hacía ninguna cosa indebida como ellos sí lo hacían, y porque siendo el menor no se sometía a ellos, pero se mantenía firme y fiel con Dios. Esa es la experiencia que Jesús había tenido. A lo largo de todo su tiempo, había venido de acuerdo con el plan de la redención para salvar al ser humano. Esa era su obra. Cuando llegó el momento final, en que Jesús iba a enfrentarse con la ejecución final del plan de la redención, donde él iba a dar su vida, tuvo una reunión especial con sus discípulos, les preparó la mente para lo que iban a ver, les enseñó cómo él iba a morir, pero les dijo, ustedes creen en el Padre, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares, pero yo voy a preparar un lugar especial para ustedes. Y así como me voy, voy a volver para recogerlo, para que ustedes estén conmigo. Jesús cuidó a sus discípulos, porque esos eran los hombres, esos apóstoles, eran los hombres que iban a establecer la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, de la parte final de la historia del mundo. Cuando Jesús sale de ese aposento alto a buscar a Dios, a buscar la fortaleza en Dios y la aprobación de Dios para el paso final, le pide a sus discípulos
que lo acompañara en oración, que se sentía triste que oraran con él. A sus tres discípulos principales los llevó más cerca de él y le pidió, oren conmigo. Tengo angustia, tengo necesidad, oren conmigo. Pero sus discípulos se durmieron. Y Jesús supo y sabía que todos lo iban a dejar. Cuando estaba en el aposento alto, Jesús presentó ante sus discípulos que uno de ellos era diablo y lo iba a entregar. Le enseñó a Pedro que él lo iba a negar. Pedro le discutió que no. Y Cristo le dijo, Pedro, he pedido por ti para que no seas vencido. Satanás te va a zarandear. Pero Pedro negó que iba a negar a Cristo. Confió en él y no confió en Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a pasar, porque él lo sabía. Pero esto que Jesús sabía también sirvió para su sufrimiento cuando estaba en Getsemaní, porque el diablo llegó con las tentaciones finales y le dijo y decía, ¿para qué vas a hacerlo? ¿Para qué vas a cargar el pecado del mundo sobre ti? Mira la nación que tú vienes a salvar y te abandona. Mira a tus discípulos. Tú sabes que uno te traiciona, el otro te va a negar, todos te van a dejar. No merecen que hagas esto. Y Jesús oraba a Dios. Llegaba el momento del cumplimiento de este plan glorioso que se había forjado antes de la creación de este mundo. Y Jesús decía, Padre, si es posible, pase esta copa sin que la beba, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús se somete a Dios hasta el último instante. Sudó tres veces, pidió a Dios, sudó sangre, hasta que finalmente un ángel del cielo vino a ayudarlo, a fortalecerlo por la debilidad en que Jesús había llegado frente a esta tentación. Pero por amor a ti que me escuchas, por amor a mí que estoy hablando, por amor a toda la humanidad, Jesús estuvo dispuesto a beber la copa. Cuando se enfrenta en el juicio y en el proceso final ante los sacerdotes, ante los dirigentes de la nación, ante Pilato, ante Herodes, ante Pilato nuevamente, después de ser burlado, escupido, flagelado dos veces, después de sufrir hambre, sed, necesidad y todas las burlas e introperios que pudieran inventar los demonios y los hombres, Cristo llega a la cruz y lo primero que hace al ver las mujeres que lloran, les advierte y le dicen, mujeres de Israel, lloren por ustedes y por lo que van a enfrentar. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Cuando lo están clavando en la cruz, Jesús levanta su voz al Padre, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad que no sabe a la humanidad lo que estaba haciendo al rechazar a Jesús. Pero el plan de la redención siguió adelante. Y cuando llegó el momento final de Jesús en la cruz, cuando llegó el momento en que las tinieblas cubrieron todo aquello, donde las tinieblas terminaron ya para las 3 de la tarde, cuando el velo del templo se rompe diciendo que ya no más sacrificio, ya todo el simbolismo del santuario, de todos los rituales, se habían encontrado con la realidad, porque el Mesías venía a ocupar el lugar del Cordero de Dios. Así Cristo había sido presentado a los israelitas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero Jesús, después de haber pasado por toda esa experiencia, estaba experimentando otra cosa. Cuando el ser humano muere, muere su muerte de un individuo pecador que da cuenta de sus actos de su vida y queda sellado según haya sido su vida para estar con Dios si eligió a Dios y fue fiel y por la gracia de Dios es redimido, o negar a Dios y sufrir la muerte final, que es la que Jesús estaba experimentando. Pero ahora Jesús, por su fidelidad al Padre, por su amor a toda la creación, por su amor al ser humano, está frente a la muerte y encuentra que el pecado lo ha separado de Dios. Encuentra las tinieblas esas que sufrió, porque no podía él saber qué iba a encontrar después de su muerte, porque cargaba el pecado no de un hombre, sino de toda una raza, del primer muerto que fue Abel hasta el último que vaya a morir en la tierra. Jesús murió por el pecado de todos los seres humanos y por el pecado de nosotros. Y cuando llega ese momento, Él se encuentra separado de Dios y lo enfrenta de la manera que puede enfrentarlo. Dios mío, pone su confianza en Dios. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y así Jesús expira, da su vida. El espíritu que Cristo, Dios el Hijo, encomienda al Padre, era la vida que como ser humano había adquirido cuando vino a esta tierra. Porque, aunque este es un misterio grande, el misterio de la piedad, Cristo también era Dios y Dios no muere. Pero Cristo viene a la tierra y se hace un hombre y el ser humano sí muere. Y como hombre se enfrenta en la lucha contra el mal y es vencedor. Y Jesús cuando llegue ese momento, como humano que va a entregar su vida, Él confía en Dios y pone su espíritu, o sea, su vida, su aliento, en las manos de Dios y confía en Dios. Y así Jesús expira, da su vida, da su preciosa vida por salvarte a ti que escuchas, por salvarme a mí que estoy hablando, por salvar toda la humanidad, por vindicar el nombre de Dios, por asegurar la estabilidad de todo ser creador, o perdón, de todo ser creado por Dios, y para derrotar, aplastar la cabeza de la serpiente, del rebelde contra Dios que queda destruido en ese momento. Gracias a Jesús, gracias a Dios por el plan de la redención y por el triunfo del plan de la redención. En este plan y en esta obra vicaria de Cristo, tenemos nosotros por su gracia nuestra salvación. Gracias a Dios por esto. Nos vemos en el próximo tema.